buen día para todas las personas que nos están acompañando en esta misión de Conjusticia, un programa del Servicio de Evaluación Pericial y de la Especialización de Psicología Forense y Criminal. Un cordial saludo. Es increíble cómo, dependiendo del tipo de estímulos, los circuitos cerebrales pueden ser responsables o bien de un comportamiento prosocial o bien de un comportamiento antisocial, y este es el interés de la neurocriminología: comprender cómo se activan dichos circuitos. Compartiremos este espacio con la doctora Carolina Gutiérrez de Piñeres, quien es psicóloga con doctorado en psicología con orientación en neurociencia cognitiva aplicada, de una maestría y una especialización en psicología jurídica. Es docente universitaria a nivel de pregrado y posgrado y es fundadora del Grupo de Neurociencia Cognitiva Aplicada de Colombia. Asimismo, es miembro fundador de la Asociación Colombiana de Psicología Jurídica y Forense, de la Unidad de Psicología Jurídica y Forense del Colegio Colombiano de Psicología y del listado de peritos del Colegio Colombiano de Psicología. Tiene experiencia como perito en psicología y neuropsicología forense en el área penal, civil y laboral. Bueno, doctora Carolina, ¿cómo pueden las neurociencias aportar al estudio de la criminalidad y de su prevención? Bueno, creo que este es un campo de mucho interés. Su evolución, digamos, más actualizada ha sido bastante reciente, gracias al avance en las técnicas que nos permiten como comprender el cerebro. Todavía tenemos muchas limitaciones, pero creo que uno de los grandes aportes de la neurociencia a la comprensión de la criminalidad es aportar mejores marcos teóricos, mejores marcos explicativos, con el fin de diseñar mejores programas de prevención y de tratamiento, y además de mejorar las políticas públicas. Creo que el interés, además de las neurociencias aplicadas al campo de la criminología, busca entender el origen del comportamiento delictivo, del comportamiento antisocial, y para poder atacar esos factores, digamos, ya conocemos mucho, pero las neurociencias nos están confirmando cuáles son específicamente esos que generan cambios a nivel estructural y a nivel funcional en el cerebro. Y hoy tenemos un montón de investigaciones que nos aportan en estos temas de las comprensiones de estos factores. Especialmente, digamos, a mí me llama mucho la atención, y creo que es algo a lo que le vamos a tener que prestar más, como más atención en el futuro inmediato, es todo lo que tiene que ver con el trauma en la infancia. No solamente con el tema del maltrato o la negligencia, sino como los niños son expuestos a diferentes situaciones que generan traumas pequeños a nivel emocional, que tienen un impacto impresionante en cómo el cerebro se va a desarrollar posteriormente. Entonces creo que este tema va a explicar además mucho más y de mejor manera por qué se producen ciertos tipos de trastornos de personalidad que luego van a estar relacionados con la criminalidad. Okay. Doctora Carolina, ¿cuáles han sido los principales aportes de las neurociencias en este campo, pues hasta ahora? Y si nos puedes decir si en Colombia se han hecho algunos avances, pues teniendo en cuenta la idiosincrasia de los colombianos y pues el momento tan complejo que estamos viviendo a nivel social y político. Bueno, voy a empezar por la última y luego me voy a volver a la primera, porque creo que es importante que nos centremos un poco en lo que pasa en Colombia. Nosotros tenemos una desventaja económica en este momento, más que un interés científico, más que no haya un interés científico, es que no tenemos el dinero ni los recursos para comprar las herramientas y los instrumentos que en realidad nos permiten hacer buenas mediciones. Tenemos, yo creo que en Colombia, si yo no estoy mal, tenemos alrededor de 3 o 4 resonadores magnéticos funcionales, que son los que nos permiten conocer la función del cerebro. Para conocer la estructura tenemos un montón, pero en este momento lo que nos interesa es cómo funciona el cerebro, y en eso nosotros no tenemos recursos, no tenemos tantas personas preparadas. Eso es un reto, no es una crítica ni es algo negativo, por el contrario, nos abre un montón de posibilidades, pero sí necesitamos invertir muchos más recursos en esta tecnología para que en Colombia avance más, teniendo en cuenta lo que acabas de decir, nuestra idiosincrasia y nuestra cultura. Creo que, digamos, en lo que más hemos avanzado son en evaluaciones neuropsicológicas, pero nos estamos quedando cortos porque hoy sabemos que digamos, el comportamiento criminal tiene que ver mucho con la conducta social más que con la cognición.
más que con saber leer, hablar, poner atención, es cómo me relaciono con el otro, qué tanto me importa el otro en esas decisiones que yo tomo, cómo hago juicios de valor y juicios morales en mis decisiones, en mis interacciones. Y entonces creo que ahí tenemos un vacío todavía de entender el cerebro social y cómo este cerebro social nos lleva a, digamos, a cometer delitos. Ahora sí vamos a entrar en cuáles han sido las líneas de investigación principales, digamos, a nivel mundial. Las podemos agrupar en todas aquellas investigaciones que nos han permitido comprender cuáles son las bases neuronales subyacentes a diferentes subprocesos. Hoy tenemos mucho más claro, por ejemplo, esas bases neuronales que subyacen a la violencia y a la agresión, y esto ha sido súper interesante para explicar, digamos, inclusive en el futuro el gran reto va a ser la modificación de algunos artículos del Código Penal y del Código de Procedimiento Penal, porque entender este tema de la violencia y la agresión nos va a dar más herramientas para saber, digamos, cuál debería ser la mejor decisión cuando se toman decisiones judiciales. Hoy tenemos una mejor comprensión sobre el comportamiento sexual, la atracción sexual y la agresión sexual. Nosotros nos basamos mucho en la agresión sexual, pero para poder entender a los agresores sexuales nos tenemos que centrar mucho más en qué atrae sexualmente a una persona para llegar a romper el límite y no respetar la decisión de cuando yo quiero tener una interacción de tipo sexual o no con alguien. Digamos, tenemos mucha más y mejor comprensión sobre la toma de decisiones de riesgo en situaciones de incertidumbre, la regulación emocional y cognitiva al momento de decidir cometer un delito, más comprensiones sobre lo que es la cognición social y la empatía, que hoy son súper importantes para entender este fenómeno de la criminalidad. Tenemos mucha más información sobre cómo el cerebro puede tener la capacidad de engañar a otros y cuando el engaño resulta adaptativo y cuando el engaño resulta desadaptativo y cuando el engaño involucra dañar a otro y cuando el engaño involucra proteger a otro, porque también tendríamos que verlo de esa manera. Tenemos una mejor comprensión de la psicopatía, del trastorno y del trastorno antisocial de la personalidad, que más adelante va a tener un gran impacto sobre los tratamientos penitenciarios. Un tema interesantísimo que es el sentido de agencia y es cuando nosotros creemos que somos responsables y conscientes de que la responsabilidad recae sobre mí. Y esto se ha estudiado mucho en personas que tienen un diagnóstico de esquizofrenia, pero el sentido de agencia está afectado en otra gran cantidad de trastornos psicológicos y neurocognitivos y neuropsicológicos. Tenemos una mejor comprensión del impacto del maltrato y el trauma sobre el comportamiento antisocial y criminal y porque esto nos lleva a pensar la relevancia que cobra tener mucho más protección en términos de política pública en la infancia. Y asimismo tenemos una mejor comprensión sobre el impacto de los diferentes programas de resocialización, rehabilitación, reeducación con base en la combinación de una serie de técnicas de neuroimagen. Hoy, digamos, tenemos la ventaja de poder hacer un tratamiento, tomar una imagen de cómo funciona el cerebro antes de comenzar un tratamiento, medir con cierta frecuencia cómo va generándose una actividad diferente en el funcionamiento cerebral y al final hacer otra serie de estudios y comparar esos tres momentos. Y hoy sabemos cuáles son los estudios más efectivos. Hoy sabemos que el estudio más, que los tratamientos más efectivos tienen que ver con todo el tema de la compasión y de entrenar en conducta prosocial. Hasta hace poco nuestros mayores entrenamientos habían sido en habilidades sociales. Entonces les enseñábamos a los criminales a ser más asertivos, a ser mucho más, a tener muchas más herramientas para, por ejemplo, conseguir trabajo, pero resulta que los criminales más especializados no necesitan este tipo de herramientas, pero sí necesitan aprender a ponerse en el lugar del otro, ser más empáticos y por eso los tratamientos que incluyen, por ejemplo, mindfulness compasivo, hoy se ha demostrado que son los más efectivos o son los que más, digamos, impacto han mostrado en las investigaciones que se hacen.
Esto sería como en general, como los grandes temas que se están abordando en neurocriminología. Doctora Carolina, en este tema de la neurocriminología también hay algunas críticas, por ejemplo, en el tema de responsabilidad. Si alguien podrá decir, como mi cerebro es así, yo no tengo la culpa, entonces no puedo hacerme responsable de mis actos y por lo tanto no deberían castigarme tan fuerte o no deberían castigarme de plano, porque pues no lo puedo controlar. ¿Cómo la neurocriminología aborda esta posición? Bueno, fíjate que para eso se ha desarrollado todo un tema alrededor del libre albedrío y entonces yo creo que el problema con esos estudios es que el libre albedrío, la neurociencia ha medido la capacidad de las personas de tomar decisiones inmediatas, pero resulta que nosotros tenemos dos niveles de procesamiento de información, uno que no incluye procesos atencionales y uno que sí los incluye. Si yo te digo, dime ya sí o no, pues mi cerebro tiene que dar una respuesta basado en lo que conoce. Pero si yo tengo tiempo de planear, pues se activa otro nivel. Yo creo que definitivamente nuestro cerebro, quienes somos, no tiene un determinismo biológico, Uh -huh. pero digamos que sí hay una serie de factores que influyen en lo que somos y en la forma en que tomamos decisiones y tenemos que estar más abiertos a saber que eso es así. No estamos determinados biológicamente, pero sí estamos un poco guiados por lo que ha sido nuestra historia personal. Y eso es innegable, o sea, los factores sociales, los factores culturales, cómo fuimos educados en la infancia, cómo enfrentamos la adolescencia, si hemos consumido drogas o no, sí influye en quiénes somos y no podemos ignorar eso. El tema es que si lo seguimos dejando de lado, no vamos a poder planear hacia el futuro qué vamos a hacer. Esto nos lleva a pensar más en la prevención más que en el tratamiento. No tenemos que tener miedo para mí a decir, sí, esta persona es el resultado de una historia llena de traumas de consumo de sustancias psicoactivas que le imposibilitaron al momento de tomar una decisión diferente a la que tomó. Su pasado es así. Ahora, esta persona puede cambiar hacia futuro y todo el tema de la neuroplasticidad nos dice, Uh sí, -huh. nuestro cerebro puede cambiar, tal vez no a nivel estructural, pero a nivel funcional sí tenemos la opción de ser diferentes y además se ha descubierto que una de las regiones donde mayor neuroplasticidad hay es en las regiones del sistema límbico, que son las encargadas, digamos, en parte de la empatía. Entonces yo creo que sí, digamos, tenemos que tener en cuenta eso que pasó, pero no por eso decir que es que yo no puedo cambiar o que no puedo ser diferente. Pero hay momentos en que en realidad las circunstancias de mi pasado me hacen imposible haber tomado una decisión diferente a la que tomé. Entonces, digamos, la decisión no es tan, mi opinión no es tan en blanco y negro, sí o no, sino que hay que considerar una serie de factores porque finalmente los seres humanos somos multicausales, Uh -huh. ¿cierto? Entonces, Sí. por eso la inteligencia artificial ahora nos aporta tanto porque nos permite sumar todos esos factores y decir, bueno, cómo jugó cada uno, cuál fue el peso de uno y qué va a pasar en el futuro. Y por eso ahora se habla de algo que se llama la neuropredicción, basado en toda la técnica de inteligencia artificial, ¿no? Doctora Carolina, ¿qué otros aportes, o sea, obviamente en la parte de psicología del comportamiento, me queda muy claro cómo la neurocriminología nos puede ayudar, pero por ejemplo, desde la parte de políticas públicas, ¿cómo podríamos articular los aportes de la neurocriminología? O sea, ¿con quién tenemos que asociarnos para que realmente se den esos cambios a nivel ya de política pública y no y que no se quede nada más, digamos, como en el ámbito de la psicología? Difícil, difícil respuesta. Mm, yo no sabría con quién tendríamos que asociarnos. Lo que sí sé es que tenemos que seguir insistiendo. Mira, un tema que es crucial es todo lo que está pasando en la infancia cuando los niños son víctimas de violencia y de maltrato. Entonces, ¿qué hace nuestro sistema? Nuestro sistema inicia un sistema de protección que una de las opciones más posibles es que el niño sea retirado de su hogar, sin luego permitir un acompañamiento para que ese niño siga fortaleciendo los vínculos con sus padres o con su mamá o con su papá o con otros familiares
y muchos de estos niños quedan a merced del sistema de protección, y esto para el cerebro es mortal. O sea, los estudios en otros países con esto es terrible, y yo creo, y muchos de estos niños que han sido maltratados y que nunca fueron tratados, luego va a ser imposible revertir ese daño que se causó. Y eso tiene que ver con política pública. Entonces, ¿con quién nos asociamos? Yo siento que una gran responsabilidad para prevención de la criminalidad está, por ejemplo, en instituciones como el bienestar familiar, que debería tener una apertura más grande a discusiones como estas. Mi invitación sería hacer mejores mesas de trabajo con ellos, más que con fiscalía, más que con policía, es cómo articulamos desde la infancia hasta la vejez todos los factores que nos llevan y que posibilitan que exista el fenómeno de la criminalidad, ¿verdad? Con los colegios, entonces, ¿con quién nos articulamos? Con todos los que tienen que ver con toda la historia del desarrollo personal de un ser humano. Porque si seguimos trabajando como política pública, responsabilidad de la Fiscalía, de la Policía, del Ministerio de Justicia, no vamos a llegar a ningún lado. Eso sería como, basado en lo que yo he leído en investigaciones en neurociencias, eso sería lo que tendríamos que hacer hacia futuro. Es un reto, ¿no? Sí, yo creo que la neurocriminología aporta muchísimo como a esa discusión que tenemos que tener acerca de los tipos de justicia que realmente necesitamos y que son efectivos, que tenemos que alejarnos de los modelos tradicionales de justicia retributiva, del castigo cada vez más severo, y empezar a discutir otros tipos de justicia, justamente teniendo en cuenta las particularidades del responsable, de las víctimas, de la relación entre ellos. Entonces creo que ahí también vale la pena traer a colación los temas de justicia restaurativa, de justicia terapéutica, y cómo la neurocriminología podría aportar muchísimo también a esta idea de que los criminales no se salen con la suya si no se van a la cárcel, que hay otro tipo de medidas que ayudan a hacer prevención a futuro y que esas personas no vuelvan a reincidir, que es una de nuestras grandes preocupaciones en el área de psicología jurídica. Bueno, yo me voy a sumar a una cosa que dices tú, y es que en temas de justicia restaurativa, que a mí me encanta ese tema, es que en la justicia tradicional el único responsable es la persona que termina siendo condenada. Desde una perspectiva de la justicia restaurativa, fíjate que tú me estás dando en parte la razón. La justicia restaurativa dice todos nos tenemos que hacer responsables del daño, no solo el que finalmente lo causa, sino que tenemos que sentarnos a analizar cómo yo contribuí a que esta persona llegara a donde llegó, y cómo todos somos responsables, primero quien causó el daño más importante, pero cómo todos somos responsables de reparar y de sanar y de reconstruir una relación, una interacción con otros. Y en eso la neurociencia tiene, sobre todo las investigaciones en neurociencia social, que son bellísimas en estos aspectos, que además, por ejemplo, hay investigaciones en neurociencia social que dice que mientras estemos cerca a personas que son cercanas a nosotros, con las que tenemos cierta familiaridad, estaremos más dispuestos a hacer las cosas mejor. Y ahí creo que la justicia restaurativa tendría mucho que ver con lo que ha dicho la neurociencia. Tienes toda la razón. Bueno, después de hablar con la doctora Carolina Gutiérrez de Piñeres, podemos concluir que la neurocriminología es un campo que está en su infancia, ahorita en Colombia, que tiene una gran posibilidad de darnos muchas respuestas y herramientas frente a los temas de criminalidad y de presiones sociales también que estamos viviendo ahorita, no solo en Colombia y en el mundo, y nos hace como una invitación a todas las personas que trabajamos en estas áreas a tener la mente abierta como para incluir en nuestros análisis y en nuestros estudios estos temas de neurocriminología. Y también creo que es una invitación importantísima a trabajar de manera interdisciplinaria, no solo los psicólogos con psicólogos, sino también con los abogados, con los trabajadores sociales, etcétera, para que realmente podamos hacer ese cambio a nivel de políticas públicas. Eso es una tarea grande, es una tarea de gremios, pero creo que es algo que la neurocriminología nos puede dar ese impulso que necesitamos. Bueno, doctora Carolina, muchísimas gracias por estar en el programa.
También agradecemos a todos los que se unieron a nosotros en esta transmisión y los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales oficiales, donde podrán interactuar con nosotros. Hasta un nuevo capítulo. Muchas gracias. Muchas gracias. Chao, chao.